Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Y Tania Moreno, que parece es este momento el objetivo central de una estratagema que busca detener un proceso que se les viene encima, como ordenado por un cañón de realidades nuevas, un cañón de verdades, un cañón que lo está liderando una vez más el talentoso y valiente ciudadano doctor César Montúfar, a quien presentamos un saludo de bienvenida en Guayaquil. Estamos saludando al doctor Enrique Herrería en esta capital y en este estudio. También estamos saludando al doctor Stalin Raza. ¿Quién va a hacerse cargo de la denuncia contra Correa, presentada precisamente por el doctor Montúfar? Esta diligencia de esclarecimiento general, que nos puede conducir a vertientes de verdad muy optimistas, tiene asustado a un elenco cupular que ha querido frenar todo tipo de investigaciones y que le tiene postrada a la justicia esclarecedora. Para no estar con terminologías, vamos a la realidad. ¿Cómo ve usted esta situación de este mismo momento al tenor de su solicitud? Señor doctor Montúfar, tenemos el honor y el privilegio de tenerlo como principal actor en esta mañana, en nuestro informativo, y especialmente el principal y muy motivado actor de esclarecimientos que ya deben llegar y que ahora no nos van a detener a ninguno de los que tenemos responsabilidades cívicas y obviamente los que tienen altas responsabilidades de decisión en el ámbito de la cúpula jurisdiccional. Bueno, entonces, ¿cómo ve la situación, doctor Montúfar? No puedo irme a precisarle, todo es un abanico de circunstancias nuevas que presenta el panorama de nuestro país, desde el lado especialmente del ataque a la corrupción. Bueno, me parece que en realidad lo que el país en este momento comienza a mirar, comienza a ver indignado, absolutamente indignado por lo que se ha revelado y comienza a revelarse, y hay que partir del hecho de que esto es recién el inicio. Da cuenta, como creo que podemos concluir, de que estamos ante una situación estructural, sistémica, absolutamente generalizada de corrupción. Y por eso es que presenté esta denuncia en contra de Rafael Correa Delgado y otros, entre los que se cuentan los más altos funcionarios del Estado ecuatoriano, por delincuencia organizada. Y eso implica igualmente que la institucionalidad que existe en este momento en el país no está en condiciones de poder llevar adelante este proceso de investigación, de esclarecimiento y de justicia. En mi solicitud yo pedí o pido que uno de los denunciados, que es el fiscal Vaca Mancheno, se excuse de conocer el caso. Pero igualmente la fiscal subrogante, quien, como es de conocimiento público, tiene conexiones políticas claras con otro de los denunciados, que es el ex presidente de la Asamblea y ex ministro del Interior, José Serrano. Pero esto en el marco de una guerra interna en la Fiscalía, que es evidente entre el fiscal titular y la fiscal subrogante, un hecho que hace un momento conversábamos con Stalin, es absolutamente inédito en la historia judicial en el Ecuador, y que da cuenta del nivel de podredumbre, del nivel de penetración y de cómo las principales instituciones del Estado ecuatoriano terminaron siendo parte, y las autoridades a cargo de esas instituciones terminaron siendo parte de este esquema de delincuencia organizada. Creo que por eso mismo, en este momento, la tarea del Consejo de Participación Transitorio es fundamental,
Y también diría, un poco adelantándome a uno de los puntos que quisiera desarrollar, ojalá en este diálogo, pues quizá en una siguiente intervención, la necesidad absolutamente imperiosa de que el presidente de la República, cumpliendo uno de sus ofrecimientos de campaña, haga ya en este momento la solicitud que debería hacer al secretario general de Naciones Unidas para que la intervención de Naciones Unidas en un esquema muy similar a la Comisión Internacional de Lucha Anticorrupción, CICSIG, que se estableció en Guatemala, pueda actuar en el Ecuador. Es decir, estamos ante una situación de corrupción absolutamente generalizada. Lo que puede definir a lo que ocurrió en los últimos años, en mi concepto, está tipificado en el artículo 369 del Código Integral Penal, delincuencia organizada. Eso quiere decir que en ninguno de los ámbitos de la administración pública, los sectores estratégicos, salud, educación, bueno, todos absolutamente, comunicación, por mencionar solamente en este momento 4, están absolutamente contaminados y por lo tanto es necesaria una mega investigación. Una investigación que además del reemplazo que tendrán que tener, esperemos pronto por parte del Consejo de Participación Transitorio de estas principales autoridades, estoy refiriéndome, Contralor, Fiscal, Procurador, Consejo de la Judicatura, esto es muy importante. Cuidado, el Consejo de la Judicatura se queda fuera de este proceso, esta operación que tiene que hacer el Consejo de Participación, además de la sustitución de estas autoridades. ¿Ha sido el macro tapón el Consejo de la Judicatura? El macro tapón, pero en conjunto, en un esquema de crimen organizado al fiscal, al procurador, al contralor. ¿Qué papel ha tenido el Consejo de la Judicatura? Ha sido el mecanismo de presión a través del cual el gobierno anterior tuvo injerencia directa sobre las decisiones y actuaciones de los jueces. Es decir, eso es indiscutible. No se entiende cómo un Consejo de la Judicatura tiene tanto poder, es el que gobierna realmente la función judicial, dejando absolutamente de lado a quien es el titular de la función, que es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, lo que voy es que además del papel que tiene que hacer el Consejo de Participación, evaluando y abriendo el camino para la sustitución de estas autoridades que he mencionado, es necesario que si el presidente Lenín Moreno está realmente comprometido con una cirugía mayor en contra de la corrupción, como lo anunció en su campaña electoral, solicite ya al secretario general de Naciones Unidas la conformación y el apoyo y la asistencia para la conformación de una comisión en el formato, en la misma situación. Evidentemente habrá particularidades que pueden cambiar de lo que ocurrió en Guatemala, para que sobre la base de la Convención de Naciones Unidas de lucha anticorrupción y en contra de la delincuencia organizada transnacional, porque este es un esquema de delincuencia organizada transnacional en que intervienen empresas internacionales, en que todo es un esquema de lavado de activos, de transferencias en el exterior, de recursos que se recibieron en el exterior. Es decir, estamos ante un esquema gigantesco. Estamos en el epicentro. Y por lo tanto yo lo que le diría a Gonzalo, si realmente queremos tener verdad, justicia y reparación, porque aquí de lo que se trata también es que se recuperen los recursos que han sido ilegítimamente robados, porque esa es la palabra, al Estado ecuatoriano, también entonces operen instrumentos y mecanismos internacionales. Por eso es necesario la aplicación de esta Convención Internacional, la intervención de Naciones Unidas con la conformación de esta comisión y el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en el sentido de evaluar a las autoridades que he mencionado e iniciar el proceso de su nueva designación. Más allá de los casos puntuales, este momento el problema es la institución Fiscalía General del Estado. Y más allá de la institución Fiscalía General del Estado, lo que es cierto es que con todos estos fuegos cruzados que están ya causando sus primeras víctimas, lo evidente es que el edificio de la Administración de Justicia se está derrumbando, porque tampoco es inocente la actuación del Consejo de la Judicatura al producir esta suspensión temporal de la fiscal subrogante. Así. Entonces, ¿usted nos dice que teme el doctor Yal de su colega Moreno? Mire, yo no sé cuáles sean las consideraciones estratégicas, entre comillas, que tengan para actuar de esta manera,
pero lo que sí es verdad es que es, por decirlo menos, coincidencial, y esas coincidencias ya no sorprenden. La gente ya no se traga esas ruedas de molino. La verdad es que la Fiscalía General del Estado tiene que proceder con objetividad. Ese es su primer deber. Y cuando el denunciado es, en el caso de la denuncia presentada por César Montúfar, el fiscal general y la fiscal subrogante, obviamente ninguno de los dos tiene esa objetividad. Y cuando la fiscal subrogante sale a dar rueda de prensa diciendo que le están coartando la posibilidad de investigar casos como el 30S o de pronunciarse sobre el tema de la consulta que tiene que resolver en el caso del señor Pareja Yanuseli, obviamente también está manifestando que carece de objetividad para analizar esos casos con la distancia que debería tener un funcionario que está haciendo su trabajo de manera objetiva. No imparcial, la Fiscalía no tiene que ser imparcial, pero sí tiene que ser objetiva. Y este deber de objetividad es el que este momento mismo ya no tiene ninguna de las dos autoridades de esa Fiscalía General. La actuación del Consejo de la Judicatura lo que hace es abonar a esa falta de institucionalidad que existe ya en la Fiscalía, y esto es lamentable. Ahora, eso no quiere decir que la denuncia de César Montúfar deba suspenderse en cuanto a la investigación. Lo que generalmente se hace es que con la denuncia el fiscal general seguramente habrá ordenado se abra una investigación previa, que no lo sabemos. Pero digo, es lo que generalmente ocurre, lo que normalmente debería ocurrir. Y ordenada la apertura de esa investigación previa, el fiscal general lo que hace es ordenar o delegar a uno de sus fiscales de la unidad de investigaciones previas de la Fiscalía o de la unidad de lucha contra la corrupción para que lleve adelante el proceso técnico, el proceso operativo, logístico de la investigación como tal. No es que el fiscal está en el día a día de todas las investigaciones, para eso delega a estos funcionarios. Y ahí es donde hay que apostarle a la institucionalidad. Si él no es quien pueda investigarse a sí mismo porque está denunciado, y la fiscal subrogante tampoco, habrá que mirar si se hizo esa delegación, cuál es el fiscal o la fiscal que está a cargo de llevar adelante el proceso investigativo, y mirar también que esas diligencias que se vayan adelantando en el proceso investigativo sean las adecuadas, sean las idóneas. Hasta ahora supongo que, por lo que escucho, César Montúfar no sabe, ni ha sido notificado, ni ha sido convocado a presentar ninguna información, ni a rendir ninguna versión. Pero más allá del tema procedimental, lo que yo creo de fondo es que César Montúfar le está apuntando al corazón del problema, que es el que veníamos anunciando a algunas personas que hemos pasado por estos micrófonos y por otros de otros medios. Aquí lo que existe es una delincuencia organizada, un delito de estructura organizada, porque se utilizó al poder como estructura para delinquir. Y esa estructura tiene que ser investigada en todos sus niveles y en todas sus jerarquías. ¿Tiene características de una estructura mafiosa? ¿Y quién sería el capo? Pero claro, lo que pasa es que en el delito de delincuencia organizada existen los autores mediatos, que son los que están a cargo de hacer o no hacer lo que tienen que hacer para permitir que se produzcan estas triquiñuelas. Más abajo están los ejecutores, que son los que firman, que son los que aprueban, que son los que hacen cosas para poder promover estos delitos. Y obviamente también hay los coautores y también hay los cómplices de esta delincuencia. Ahora, menuda tarea la que le ha encargado César Montúfar a la Fiscalía General del Estado, que claramente, y por el bien y por la sanidad de la investigación, no debe ser investigada por ninguno de los dos funcionarios que este momento están ahí en la Fiscalía. Los dos me parece que no tienen la objetividad suficiente. No van a tener la objetividad de poder actuar, digamos, ni uno ni otro. ¿Por qué razones dirá el público? Porque están denunciados, porque ha sido público y notorio que existe un fuego cruzado entre ellos, porque existen denuncias... Entre Vaca y la señora Moreno. Sí, claro, y más allá de eso, se ha dicho también que la señora Moreno es o muy cercana o actúa a nombre de o moviendo los intereses de otro personaje que fue recientemente destituido en la Asamblea Nacional. Entonces, miren, más allá de que esto sea o no sea así, de que se llegue o no se llegue a establecer formalmente, lo cierto es que hay unos fuegos cruzados ahí que ya vician la objetividad que debe tener cualquiera de los dos funcionarios para llevar adelante una investigación de la magnitud de la que César Montúfar le plantea a la Fiscalía. Investigar la estructura organizada de poder a través de la cual se promovieron,
se toleraron y se cometieron todos los delitos que hoy se están investigando. Creo que es importante señalar que el escenario actual de la Administración de Justicia no ha cambiado en absoluto respecto del que existía cuando todavía era presidente de la República Rafael Correa. Tenemos todas las instituciones del sistema de justicia gobernadas por los mismos amigos de Rafael Correa. Y entre ellos quiero destacar al doctor Gustavo Yalp, no solamente por su personal relación con el presidente de la República, sino por lo nocivo que ha sido su ejercicio del poder desde el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo le comprueba aquello? ¿Por qué razón? Porque usted ha visto que él fue uno de los que intentó, y de hecho lo realizó, incluir el Código Orgánico de la Función Judicial, el famoso error inexcusable, que le permitía de manera discrecional y subjetiva entender cuándo en sus funciones jurisdiccionales, que son propias, privativas, excluyentes, las que tienen los jueces para resolver las causas puestos a su conocimiento, él interfería suspendiendo, destituyendo, cambiando a los jueces hasta obtener el resultado político que le era favorable al presidente Correa. Esa es la mejor demostración y la más grave. Pero no solamente que es el caso de Gustavo Yal y los miembros del Consejo de la Judicatura, sino todo el entramado del sistema de justicia. Le voy a poner otro ejemplo que me luce también importante. Adelante. El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ramírez, todavía continúa siendo miembro de la Corte Nacional de Justicia, aquel que lo premió a Rafael Correa con una indemnización de $600,000 que no se le hubiera ocurrido a ningún abogado en el país poder obtener en beneficio de su cliente por haber estado en la central de riesgos por una deuda que me parece que era de $4 o de $5. Una desproporción absoluta en la supuesta afectación del derecho de Rafael Correa con la dimensión de la cantidad de dinero que recibió. Pero más aún, es el doctor Ramírez el que cuando recibió, y además yo personalmente entregué en su despacho, cuando yo era director del Observatorio de Derechos y Justicia, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual suspendía, dictaba una medida de carácter cautelar para que se impida el apresamiento y la continuación del juicio contra Clever Jiménez y contra Fernando Villavicencio, cosa que él ignoró. Eso hace ver la carencia de idoneidad por imparcialidad del doctor Ramírez, que todavía continúa en esa corte. Y le voy a decir algo mucho más grave todavía. La actual presidenta de la Corte Nacional de Justicia, que ha sido una funcionaria de carrera judicial, también durante el tiempo que permaneció en el cargo, ella no observó ninguna de las evidentes manifestaciones de irregularidad procesal y hasta sustantiva que se producía en el Sistema Nacional de Justicia. Y así como todos ellos, estoy hablando de todo, íntegramente, todo el sistema de justicia. Pero aquí hay algo que me parece importante, que acaba de señalar el doctor Raza, y que por supuesto, con todo el respeto a mi amigo y a quien le merezco, quien me merece toda consideración, que es César Montúfar, el doctor Raza acaba de decir que hay que poner atención en la autoría mediata. Y en esto quiero señalar que las acciones en contra de Rafael Correa no deben ser únicamente como autor. ¿Por qué razón? Porque el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, que señala, ya se lo he dicho, con usted lo hemos conversado, Gonzalo, algunas oportunidades, que señala el grado de participación de los delitos, tiene el autor directo. Pero el autor directo, como lo dice el Código Orgánico Integral Penal y la doctrina, no solamente que es autor directo porque él comete la infracción sin la necesaria participación de terceros, sino que es autor directo e inmediato. Esa es la diferencia con la gradación de culpabilidad del autor mediato. En el caso de Rafael Correa, no creo que sea tan fácil señalarlo él como autor directo e inmediato de todos los delitos que se han cometido. Mientras que, a mi juicio, la responsabilidad de Rafael Correa en todos los casos de corrupción del sector público, particularmente de los sectores estratégicos, su figura está adecuada al autor mediato. Esto es el que, como jefe de la estructura de poder, en eso convirtieron al Estado ecuatoriano, en una estructura de poder delictiva, por eso delincuencia organizada, en una estructura de poder delictiva. Él tenía control sobre todos los actos, porque a sus ministros los cambiaba, los destituía, los sustituía, sin embargo de lo cual se ejecutaba el acto
ilícito. En consecuencia, Rafael Correa tiene que ser procesado como autor mediato de todos los casos de corrupción que por lo menos existen probados en los sectores estratégicos. Realmente la doctora Tania Moreno no tiene ninguna investigación en contra de Carlos Pareja Yanuseli. Es sorprendente que algo sucede políticamente y el culpable es Carlos Pareja Yanuseli. Sin fundamento, sin argumento y simplemente para tratar de defender posturas políticas que nada tienen que ver con procesos jurídicos. Realmente en ese orden de ideas, Gonzalo, nosotros sí solicitamos que las autoridades actúen dentro del ámbito de sus competencias y en los tribunales y a través de los actos jurisdiccionales correspondientes. No puede ser que por sanciones administrativas en las que nosotros no tenemos nada que ver y por autoridades debidamente establecidas en la Constitución, se salga a tirar acusaciones o versiones infundadas con teorías de la conspiración inexistentes en contra de Carlos Pareja Yanuseli, cuando en realidad la doctora Moreno debería defenderse de las acusaciones frente al Consejo de la Judicatura y actuar conforme a derecho. Uh-huh. No podemos nosotros salir a decir, debe ser porque y me iba a pronunciar, por favor. Yo sí le invito a la doctora Moreno a que lo único que tenía que hacer ella es revisar una consulta que subió de un dictamen abstentivo sobre un supuesto delito de peculado, recordándole a todos los radioescuchas que ya existió un sobreseimiento sobre ese caso y nuevamente se ratificó el hecho de que no existían los elementos para poder acusar a Carlos Pareja. Entonces yo sí le invitaría a la señora fiscal a que revise el expediente, a que revise todos y cada uno de los peritajes en contratación pública, claro, en contabilidad. Doctor Zambrano, le voy a ser franco como suelo ser. ¿Qué arregló usted? ¿Qué arregló usted? ¿A qué se comprometió doctor Zambrano con su defendido? A silenciar absolutamente todo lo que desde el momento en que el doctor Serrano le comenzó a custodiar a su defendido, viajó hasta Miami y le trajo aleccionado de un silencio sepulcral a Carlos Pareja Yanuseli, que lucía distinto en territorio ecuatoriano y mucho más antes. ¿A qué se comprometieron ustedes en el ocultamiento de lo que la doctora, y usted no le puede negar el derecho que tiene como fiscal subrogante, la doctora Tania Moreno debe conocer y seguramente lo que ella iba a buscar con una definición es que hable Capaya, que hable su defendido, que hable Carlos Pareja, que diga lo que comprometió inicialmente. Él conoce todo, pero usted obviamente como defensor le ataca a Moreno porque dice, ella no tiene nada que ver con este caso, yo arreglé con otros. Más o menos eso es lo que yo logro entender como ciudadano. Doctor Montúfar, ¿usted tendría alguna posición respecto a lo que Carlos Pareja podría contribuir al tenaz esclarecimiento del 369 que usted ha denunciado se ha aplicado? ¿Qué papel cumplía en la organización y en la investigación, especialmente el señor ingeniero Carlos Pareja Yanuseli, según su punto de vista? Bueno, yo lo único que podría decir es que en realidad los ecuatorianos no sabemos qué sucedió porque entendíamos que iba a haber un acuerdo de cooperación eficaz entre Pareja Yanuseli y la Fiscalía, y no conocemos en realidad qué es lo que ha ocurrido con aquello, porque se suponía que en realidad ese acuerdo iba a permitir el que en el país podamos, al menos en el ámbito del sector petrolero, llegar a tener información y que la Fiscalía pueda tener información clara y precisa respecto a esta trama de corrupción que ha sido denunciado y que el señor Pareja Yanuseli... ¿Qué esperaba usted? Miami, iba a declararnos el señor Pareja Yanuseli. Yo creo que en realidad aquí hay que preguntar qué fue lo que sucedió, porque es que ese acuerdo de cooperación eficaz que le pone candado se debió dar entre la Fiscalía y Pareja Yanuseli finalmente, hasta donde conocemos, tal vez aquí el abogado del señor Pareja Yanuseli nos puede informar, no ha llegado hasta este momento a concretarse. Doctor Enrique Herrería, para que escuche el defensor de Carlos Pareja Yanuseli, ¿hasta dónde llega su imaginación? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió
que Pareja Yannuzeli cambió de opinión, cambió de comportamiento, cambió de línea de conducirse. Y entonces, a partir naturalmente de que el doctor José Serrano fue enviado, siendo presidente de la Asamblea Nacional, fue a incursionar en un escenario que no le correspondía, pero por nada del mundo, incluso por delicadeza elemental, él debía haberse abstenido si alguien le pidió que tenga la bondad de irle a convencer a su defendido, doctor. La primera consideración, que coincido con usted, el presidente de la Asamblea Nacional no tenía atribución y además éticamente no le correspondía haber ido a incursionar en Panamá para traer a alguien que estaba prófugo de la justicia o a los Estados Unidos. La segunda consideración, hay un error en cuanto a la lectura del Código Orgánico Integral Penal. No solamente que el señor Carlos Pareja y cualquier otro que esté procesado puede declarar todo lo que él conozca, absolutamente todo, denunciar, presentar las pruebas. Lo que no amerita es ni siquiera en la figura que se llama atenuante trascendental, ni en la otra figura también del Código Orgánico Integral Penal que se llama cooperación eficaz, por el hecho de denunciar a todos los que hayan participado en los delitos de los que él conoce, amerita rebaja de penas. Para el funcionario público, y eso está expresamente prohibido, para el funcionario público no cabe que se suscriba un acta de cooperación eficaz, ni que se considere la atenuante trascendental para rebaja de penas. Lo único que abona es a la redención, es decir, al arrepentimiento de él que ha cometido el delito, confesar todos los actos cometidos y la participación. En el caso del señor Carlos Pareja Yannuzeli, con quien yo tenía una personal relación de amistad, dije alguna ocasión de que efectivamente lo sostengo, era una persona honorable, de una familia honorable, había mantenido una vida sobria, sin exceso, lamentablemente. En Arca Abierta el justo peca, llegó a este gobierno corrupto de Rafael Correa y se involucró en estos actos tan lamentables. Pero ¿qué sabe Carlos Pareja Yannuzeli? Nosotros tenemos que darnos cuenta, primero y principal, Gonzalo, yo no voy a permitir que usted diga que yo he pactado o arreglado con nadie. El escenario de mi actuación ha sido eminentemente jurídica dentro de las instituciones. No es señalado imperativamente, es una hipótesis que yo tengo. Penal. Porque le invitaron a eso, le invitaron. Desde ese punto de vista, Gonzalo, con todo el respeto, por favor, si me deja continuar. Sí, adelante, perdone, doctor. Lo que he hecho es defender en derecho a Carlos Pareja Yannuzeli en los procesos en los que se me encargaba. Con algún arreglo. Se suscribió un acuerdo de cooperación eficaz establecido con una institución jurídica y se ha cumplido por parte de Carlos Pareja Yannuzeli con dicho acuerdo. Como es bajo un principio de reserva, yo no puedo salir a decir qué ha dicho Carlos Pareja Yannuzeli, qué información ha proporcionado, porque estaría cometiendo un delito. Eso en primer caso, para que quede clarito aquí que yo no es que he acordado con nadie, sino que se ha celebrado un acuerdo de conformidad con una institución jurídica vigente aprobada por la Asamblea Nacional. Correcto. En segundo lugar, es de suma importancia el que nosotros veamos las cosas como son. Comparto con Stalin en todo momento cuando se manifiesta de que no se puede utilizar los casos para defensas personales. Eso no se puede permitir bajo ninguna institución, porque los casos que se manejan no son de propiedad de un fiscal o de otro, son de una institución y los señores pertenecen a una sola institución. Entonces, si nosotros vemos desde ese punto de vista, no podemos pensar que toda la culpa tiene Carlos Pareja Yannuzeli de todo lo que se dice. Entonces, nosotros tenemos que establecer que las funciones y las autoridades tienen sus atribuciones y sus limitaciones. Por eso decía yo que no me parece procedente que para defenderse sobre una queja y una suspensión establecida según la ley orgánica de la función judicial y el reglamento de control disciplinario, se hable sobre casos individuales que no tienen absolutamente nada que ver, tratando de confundir a la opinión pública y a la ciudadanía. Lamentablemente, eso es lo que hizo la doctora Moreno con sus declaraciones del día de ayer. Yo sí comparto
el hecho de que se tienen que resolver los problemas, pero se tienen que resolver los problemas en los ámbitos correspondientes. Si existe una queja, la queja se resuelve defendiéndose en el sumario administrativo. Si existe un proceso, el mismo se defiende ante los tribunales y juzgados. Pero estas cosas no se resuelven tratando de mantener el carguito a través de ruedas de prensa, lamentablemente. Entonces, ¿Usted le acusa de eso al doctor Yal o a la doctora Moreno o al doctor Vaca? Yo lo que estoy diciendo es que todas las instituciones que salen a dar ruedas de prensa para defenderse de casos personales no están actuando conforme a sus atribuciones constitucionales. ¿Qué punto de vista nos haría escuchar a los ciudadanos respecto del cambio de actitud de Miami acá de Carlos Pareja Llanosselli? Es que no existe un cambio de actitud, Gonzalo. El escenario es... Él ofreció esclarecer, pues él comenzó a denunciar. Se presentó el acuerdo de cooperación eficaz y se ha colaborado con la Fiscalía y se ha entregado la información. Pero más allá... ¿Qué no conocemos los ciudadanos de la contribución hecha a la Fiscalía por el señor ingeniero Carlos Pareja Llanosselli? Es información reservada, Gonzalo. Ya. Es información reservada, Gonzalo. Vuelvo y repito por tercera vez, es información reservada. Yo no puedo violar el principio de reserva porque estaría cometiendo un delito. Mi obligación periodística es averiguar, preguntar, incansablemente preguntar. Esa es mi tarea, ese es mi oficio. Tiene que estar enmarcada dentro de la institución de cooperación eficaz. Okay. Más allá de la interpretación individual de si aplica o no aplica para reducciones de penas, ese es un escenario que tiene que ser analizado, no por la opinión pública, sino por cada uno de los tribunales y juzgados en el momento en que dicha cooperación sea solicitada su aplicación. Gracias, doctor Reinaldo, muy amable. Doctor, le quiero agradecer profundamente. Enrique Herrería en Guayaquil. ¿Algo tiene que decirnos finalmente? No, Gonzalo, solamente quiero hacer un agregado, si usted me permite. Creo que la solución a la crisis del Ecuador pasa por tres aspectos. En primer lugar, por la confianza que nos merece el actual Consejo de Participación y además las decididas acciones que debe tomar ya rápido, breve, inmediato, respaldados por el pueblo ecuatoriano. La segunda consideración, creo que coincidimos todos, que debemos pedir el auxilio a las Naciones Unidas, pero eso de ahí se demora a realizarse. En el caso de Guatemala demoró algunos años. Y la tercera consideración, en la cual creo que debemos insistir porque es un imperativo democrático, categórico, tiene que reformarse la Ley Orgánica de Comunicación, porque es gracias a programas como el suyo, gracias a periodistas como usted, Gonzalo Rosero, y a otros más en el Ecuador, que se ha permitido no solamente que la democracia no haya sido absolutamente quebrantada, sino particularmente que se hayan conocido estos casos de corrupción, y recién es el inicio. Con una prensa libre de esta espada de Damocles que es la Ley Orgánica de Comunicación, tenemos la seguridad los ecuatorianos que vamos a conocer posiblemente en gran medida toda la corrupción de los 10 años del Correato. Porque estamos buscando la verdad.